Desde que tengo uso de razón, sentí un llamado especial hacia la vida religiosa. Crecí en un hogar católico devoto, donde la fe era el centro de todo. Mis padres me inculcaron el amor a Dios y el servicio al prójimo desde pequeña. Recuerdo pasar horas en la iglesia, maravillada por la paz y la solemnidad que emanaban de ese lugar sagrado. A los 18 años, tomé la decisión más importante de mi vida: ingresar al convento. Mis padres, aunque un poco tristes por la separación, me apoyaron incondicionalmente. Sabían que había encontrado mi verdadera vocación. Con el corazón henchido de ilusión, crucé las puertas del convento, lista para entregarme en cuerpo y alma a Dios. La vida como monja no fue fácil al principio. Extrañaba a mi familia, mis amigos, las comodidades de mi antigua vida. Pero poco a poco fui adaptándome a la rutina del convento. Mis días transcurrían entre oraciones, estudio de las Escrituras, trabajo comunitario y servicio a los más necesitados. Encontré una nueva familia en mis hermanas de hábito, unidas por un amor incondicional a Cristo. Sin embargo, a medida que pasaban los años, empecé a sentir un vacío en mi interior, una inquietud que ni siquiera mi profunda fe lograba acallar. Me preguntaba si realmente estaba destinada a pasar toda mi vida enclaustrada, si no había algo más que Dios tenía reservado para mí. Intenté acallar esas dudas, sumergirme aún más en la oración y el servicio, pero ese anhelo persistía, como una pequeña llama que se negaba a extinguirse. La llegada del pastor Mark a nuestra iglesia marcó un antes y un después en mi vida. Desde el momento en que lo vi por primera vez, algo se removió en mi interior. Alto, apuesto y carismático, irradiaba una energía magnética que cautivaba a todos los que lo rodeaban. Sus sermones eran apasionados y llenos de sabiduría, capaces de tocar los corazones más endurecidos. El pastor Mark venía acompañado de su esposa Sara, una mujer hermosa y bondadosa. Se notaba el amor y la complicidad que existía entre ellos. Formaban la pareja perfecta, un ejemplo a seguir para toda la congregación. Yo los admiraba profundamente, anhelando secretamente tener algo así en mi vida. Pero a medida que pasaban las semanas, mis sentimientos hacia el pastor Mark comenzaron a transformarse. Ya no era solo admiración lo que sentía, sino una atracción irresistible que me consumía por dentro. Me descubrí buscando cualquier excusa para estar cerca de él, para escuchar su voz, para sentir su presencia. Intenté reprimir esos sentimientos prohibidos, consciente de que iban en contra de mis votos y de todo lo que creía. Pasaba horas rezando, suplicando a Dios que me liberara de esa tentación. Pero cuanto más luchaba, más fuerte se hacía mi deseo. Me sentía confundida, dividida entre mi devoción a Dios y mi atracción hacia un hombre casado. A pesar de mis esfuerzos por mantener la distancia, busqué sutilmente la cercanía del pastor Mark. Me ofrecía para ayudar en la iglesia, para organizar eventos, cualquier cosa que me permitiera pasar más tiempo a su lado. Cada mirada, cada sonrisa cómplice, cada roce accidental alimentaban el fuego que ardía en mi interior. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía evitarlo. El pastor Mark se había convertido en mi obsesión. Mi mente se convirtió en un campo de batalla constante. Por un lado estaba mi vocación, mis votos sagrados y mi amor por Dios. Por otro, la atracción irresistible que sentía hacia el pastor Mark. Intentaba refugiarme en la oración, buscando la fuerza para resistir la tentación. Pero cuanto más rezaba, más intensas se volvían mis fantasías. Me imaginaba en los brazos del pastor Mark, sintiendo sus besos apasionados recorriendo mi piel. Visualizaba nuestros cuerpos desnudos entrelazados, consumidos por un deseo prohibido. Esas imágenes me perseguían día y noche, llenándome de una mezcla de excitación y culpa. Cada encuentro con el pastor Mark se convertía en una tortura dulce. Su presencia me electrizaba, haciendo que mi corazón se acelerara y mi cuerpo temblara de anhelo. Buscaba cualquier excusa para quedarme a solas con él después de misa, ansiando su cercanía, deseando
que él también sintiera esa conexión especial entre nosotros. Pero el pastor Mark siempre mantenía una distancia respetuosa. Trataba a todas las monjas con la misma amabilidad y cortesía, sin dar señales de que yo fuera especial para él. Eso solo alimentaba más mi obsesión, haciéndome desear lo que no podía tener. La culpa me carcomía por dentro. Sabía que mis pensamientos y deseos iban en contra de todo lo que representaba mi hábito. Me sentía indigna, sucia, como si estuviera traicionando a Dios y a mí misma. Pero por más que intentaba luchar contra ello, la tentación era más fuerte. Empecé a descuidar mis deberes en el convento, pasando horas perdida en fantasías prohibidas. Mis hermanas notaron mi cambio de actitud, pero yo lo atribuía al estrés y la fatiga. No podía confesarles la verdadera razón de mi tormento interno. Cada día que pasaba, la tentación se hacía más insoportable. Anhelaba sentir el toque del pastor Mark, probar sus labios, entregarme a él en cuerpo y alma. Pero al mismo tiempo, sabía que hacerlo significaría cruzar una línea sin retorno, traicionar todo en lo que creía. Me sentía atrapada en un laberinto de deseo y culpa, sin saber cómo escapar. El destino pareció conspirar a mi favor cuando Sara, la esposa del pastor Mark, tuvo que viajar de urgencia para cuidar a su madre enferma. Era la oportunidad que tanto había anhelado, la posibilidad de estar a solas con el hombre que ocupaba cada rincón de mis pensamientos. Esa noche, armándome de valor, me dirigí a la casa parroquial donde vivía el pastor Mark. Mi corazón latía desbocado mientras llamaba a la puerta, consciente de que estaba a punto de cruzar un límite peligroso. Cuando él abrió, su mirada reflejó sorpresa al verme allí a esas horas. Con voz temblorosa, le confesé los sentimientos que me habían atormentado durante tanto tiempo. Le hablé de la atracción irresistible que sentía hacia él, de cómo no podía sacarlo de mi mente ni de mi corazón. Lágrimas de alivio y temor rodaban por mis mejillas mientras me sinceraba. Para mi sorpresa, el pastor Mark no me rechazó. En cambio, me atrajo hacia él y me besó con una pasión que igualaba la mía. Sus labios eran suaves y firmes. Su lengua exploraba mi boca con urgencia. Sentí que todo mi cuerpo se encendía, respondiendo a su toque como si hubiera estado esperando ese momento toda mi vida. Sin dejar de besarnos, nos dirigimos a su dormitorio. La ropa fue desprendiéndose con prisa, revelando la piel que tanto había anhelado tocar. Nos entregamos el uno al otro con una pasión desenfrenada, liberando meses de deseo reprimido. Cada caricia, cada beso, cada embestida, me hacían sentir más viva de lo que nunca había estado. En ese momento, todo lo demás dejó de existir. No importaban mis votos, ni su matrimonio, ni las consecuencias de nuestros actos. Solo existíamos él y yo, unidos en un acto de amor prohibido. Me sentía completa, como si hubiera encontrado la pieza faltante de mi ser. Hicimos el amor durante horas, explorando cada rincón de nuestros cuerpos, descubriendo placeres que nunca imaginé. El pastor Mark me llevó a cumbres de éxtasis que ni siquiera sabía que existían. Me sentía amada, deseada, venerada como nunca antes. Pero cuando la pasión se calmó y la realidad se abrió paso, la culpa y el miedo me invadieron. Había traicionado mis votos, a Sara, a Dios mismo. Me sentía sucia, indigna de mi hábito. Sin embargo, en los brazos del pastor Mark encontraba un consuelo que nada más podía brindarme. Sabía que había cruzado una línea sin retorno, pero en ese momento no me importaba. Solo quería perderme en su amor y olvidar el mundo exterior. Después de esa noche, el pastor Mark y yo iniciamos una relación clandestina. Nos encontrábamos a escondidas en lugares apartados, lejos de miradas indiscretas. Cada encuentro era una mezcla de pasión desenfrenada y miedo a ser descubiertos. Nuestros cuerpos se anhelaban con una intensidad que rayaba en la desesperación. Cada caricia, cada beso, eran como fuego sobre mi piel. Me entregaba a él sin reservas, dejándome llevar por un deseo que había reprimido durante tanto tiempo.
pero nuestra relación iba más allá del plano físico. Encontramos en el otro un refugio, un espacio donde podíamos ser nosotros mismos sin máscaras ni pretensiones. Compartíamos nuestros miedos, nuestras dudas, nuestros sueños más profundos. El pastor Mark se convirtió en mi confidente, mi amigo, mi amante. Sin embargo, la culpa siempre estaba presente, acechando en los rincones de mi mente. Cada vez que veía a Sara, con su sonrisa dulce y su mirada llena de amor hacia su esposo, sentía una punzada de remordimiento. Ella no merecía la traición que estábamos cometiendo. Intenté convencerme de que lo nuestro era especial, que Dios nos había unido por una razón más allá de nuestra comprensión. Pero en el fondo, sabía que estaba intentando justificar mis acciones. No podía negar la realidad de que estaba viviendo en pecado. A pesar de la culpa, no podía alejarme del pastor Mark. Era como una adicción, una necesidad que me consumía por dentro. Cada vez que intentaba poner fin a nuestra relación, él me convencía de que estábamos destinados a estar juntos, que nuestro amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Nos sumergimos en un mundo de secretos y mentiras. Inventábamos excusas para ausentarnos, para encontrarnos a escondidas. Vivíamos con el constante temor de ser descubiertos, de que nuestro castillo de naipes se derrumbara en cualquier momento. Pero en los brazos del pastor Mark, todo parecía valer la pena. Me hacía sentir viva, deseada, amada como nunca antes. Me entregaba a él en cuerpo y alma, sin reservas ni arrepentimientos. Sin embargo, en los momentos de soledad, cuando la pasión se disipaba y la realidad se hacía presente, me cuestionaba si realmente estaba viviendo una historia de amor, o simplemente me había dejado llevar por un deseo prohibido. Me preguntaba si algún día tendría el valor de enfrentar las consecuencias de mis actos y buscar la redención. A medida que nuestra relación se prolongaba, la culpa comenzó a corroerme cada vez más. Me sentía como una traidora, indigna de llevar el hábito que había abrazado con tanta devoción. Cada vez que entraba a la iglesia, sentía la mirada acusadora de los santos y las vírgenes en los vitrales, como si pudieran ver la mancha de pecado en mi alma. Intentaba buscar consuelo en la oración, pero las palabras se atascaban en mi garganta. ¿Cómo podía pedir perdón a Dios mientras seguía entregándome a la pasión prohibida con el pastor Mark? Me sentía atrapada en un círculo vicioso de deseo y arrepentimiento. Las noches eran las más difíciles. Mientras yacía en mi cama, en la soledad de mi celda, los recuerdos de nuestros encuentros me asaltaban sin piedad. Revivía cada caricia, cada beso, cada momento de éxtasis compartido. Pero junto con el placer venía la culpa abrumadora. Empecé a cuestionar mi vocación, mi fe, todo lo que había dado por sentado. ¿Realmente había sido llamada a una vida de servicio y entrega a Dios? ¿O simplemente había estado huyendo de mis propios deseos y miedos? La incertidumbre me carcomía por dentro. En varias ocasiones, intenté terminar nuestra relación. Me armaba de valor y enfrentaba al pastor Mark, explicándole que lo nuestro no podía continuar, que estábamos pecando y traicionando todo en lo que creíamos. Pero él siempre encontraba las palabras justas para convencerme de lo contrario. Me hablaba de un amor más allá de las convenciones humanas, de un designio divino que nos había unido. Argumentaba que Dios era amor y que nuestros sentimientos eran puros y verdaderos. Me envolvía en sus brazos, me besaba con ternura y pasión, hasta que mis defensas se desmoronaban y me rendía nuevamente a él. Pero la culpa seguía acumulándose, pesando cada vez más en mi conciencia. Veía a Sara, tan amorosa y entregada, sin sospechar la traición que se gestaba a sus espaldas. Me sentía una hipócrita, predicando el amor y la fidelidad mientras me entregaba a un hombre casado. Empecé a descuidar mis deberes en el convento, perdida en un torbellino de emociones conflictivas. Mis hermanas notaron mi cambio de actitud, pero yo lo atribuía al cansancio y la oración. No podía confesarles la verdad, temiendo su juicio y rechazo.
Me sentía atrapada en una telaraña de mentiras y engaños sin saber cómo escapar. Sabía que nuestra relación no podía continuar así, que estábamos jugando con fuego y que tarde o temprano nos quemaríamos. Pero cada vez que intentaba alejarme, el amor y la pasión me arrastraban de vuelta a sus brazos. Rezaba por una señal, por una guía divina que me indicara el camino correcto, pero el silencio de Dios solo parecía confirmar mi propia confusión y desconcierto. Me sentía perdida, dividida entre mi amor por el pastor Mark y mi devoción. El castillo de naipes que habíamos construido con nuestras mentiras y secretos finalmente se derrumbó un domingo fatídico. Sara había regresado antes de lo previsto de su viaje para cuidar a su madre enferma. Entró a la casa parroquial sin anunciarse, deseosa de sorprender a su amado esposo. Pero la sorpresa fue para ella al encontrarnos a mí y al pastor Mark en la cama, desnudos y entrelazados en un abrazo apasionado. El tiempo pareció detenerse en ese instante, como si el universo contuviera la respiración ante la revelación de nuestro pecado. El rostro de Sara pasó de la confusión al shock y finalmente se tiñó de una ira y un dolor indescriptibles. Sus ojos, antes llenos de amor y ternura, ahora nos miraban con una mezcla de desprecio y traición. Las lágrimas comenzaron a brotar de ellos, surcando sus mejillas en un llanto silencioso y desgarrador. Nos gritó con una voz cargada de angustia, llamándonos mentirosos, adúlteros, traidores. Cada palabra era como un dardo envenenado que se clavaba en mi corazón, haciéndome sentir la magnitud de mi pecado. El pastor Mark intentó calmarla, explicarle que lo nuestro era especial, que no había sido su intención lastimarla, pero Sara no quiso escuchar. Con una mirada que reflejaba un dolor inconmensurable, Sara salió corriendo de la habitación, dejando tras de sí un rastro de lágrimas y sueños rotos. El sonido de la puerta principal, cerrándose de golpe, resonó en la casa como el eco de un juicio definitivo. El pastor Mark y yo nos quedamos paralizados, desnudos no solo en cuerpo, sino también en alma. La realidad de nuestros actos nos golpeó con una fuerza abrumadora. Habíamos destruido un matrimonio, traicionado la confianza de una mujer inocente y roto nuestros votos sagrados. La culpa y el remordimiento me invadieron como una marea implacable. Me sentía sucia, indigna, una pecadora de la peor calaña. ¿Cómo había podido dejarme llevar por la pasión hasta el punto de causar tanto daño? ¿Qué clase de sierva de Dios era yo que había sucumbido a la tentación de la carne? El pastor Mark intentó consolarme, asegurándome que encontraríamos una solución, que nuestro amor era más fuerte que cualquier obstáculo, pero sus palabras sonaban huecas, como promesas vacías en medio de la devastación que habíamos causado. Salí de la casa parroquial con el corazón hecho pedazos y el alma cargada de vergüenza. Caminé sin rumbo por las calles, con el hábito arrugado y el rostro surcado de lágrimas. La gente me miraba con extrañeza, quizás preguntándose qué hacía una monja en ese estado de descompostura. Finalmente, llegué al convento y me encerré en mi celda. Caí de rodillas, suplicando el perdón de Dios entre sollozos desgarradores. Sentía que había fallado como monja, como mujer, como ser humano. Me cuestionaba si alguna vez podría encontrar la redención después de lo que había hecho. Aquella noche, mientras yacía en mi cama con los ojos hinchados de tanto llorar, me di cuenta de que nuestra burbuja de pasión y secretos había explotado, dejando tras de sí solo dolor y destrucción. Sabía que tendría que enfrentar las consecuencias de mis actos y buscar la manera de reparar el daño causado, aunque no tenía idea de cómo hacerlo. La verdad había salido a la luz de la manera más cruda y dolorosa posible, y ahora tendría que aprender a vivir con el peso de mis pecados y buscar el perdón, no solo de Dios, sino también de aquellos a quienes había lastimado tan profundamente. Pasaron semanas desde que nuestra relación pecaminosa fue descubierta, semanas de lágrimas, arrepentimiento y autoflagelación. Me sumergí en la oración, suplicando la misericordia de Dios,
y buscando una guía para enmendar mis errores. Pero el silencio divino solo parecía confirmar mi propia indignidad. El pastor Mark intentó contactarme en varias ocasiones, pero yo lo evitaba a toda costa. No podía enfrentar su mirada, sabiendo que juntos habíamos causado tanto daño. Necesitaba apartarme de él, de la tentación que representaba, para poder encontrar claridad en mi alma. Un día, recibí una carta inesperada. Era de Sara. Con manos temblorosas, abrí el sobre, temiendo las palabras de odio y desprecio que seguramente contenía. Pero lo que encontré en esas líneas me dejó sin aliento. Sara me contaba una verdad que jamás hubiera imaginado. El pastor Mark no era el hombre devoto y fiel que yo creía. Tenía un historial de engañar a su esposa con otras mujeres de la iglesia, aprovechándose de su posición de poder y confianza. Sara lo sabía desde hacía tiempo, pero lo amaba demasiado para dejarlo. En su carta, Sara me pedía perdón por no haber hablado antes, por haber permitido que yo cayera en las redes de manipulación de su esposo. Me contaba cómo él utilizaba su carisma y su retórica religiosa para seducir a mujeres vulnerables, prometiéndoles un amor más allá de las convenciones terrenales. Cada palabra de Sara era como un dardo que perforaba la burbuja de ilusión en la que había vivido. Me sentí utilizada, engañada por el hombre al que había entregado mi corazón y mi cuerpo. Todas sus promesas de amor eterno, de un designio divino que nos unía, no eran más que mentiras para satisfacer sus propios deseos egoístas. Pero junto con la devastadora revelación, también sentí una profunda empatía por Sara. Ambas habíamos sido víctimas de la manipulación del pastor Mark, seducidas por su carisma y atrapadas en su telaraña de engaños. En ese momento, comprendí que no estaba sola en mi dolor y mi vergüenza. La carta de Sara fue un punto de inflexión en mi vida. Me di cuenta de que había estado buscando el amor y la aceptación en los lugares equivocados, dejándome llevar por la pasión prohibida en lugar de confiar en la sabiduría divina. Había perdido de vista mi verdadera vocación, mi llamado a servir a Dios y a los demás. Con una nueva determinación, decidí dejar los hábitos y comenzar una nueva vida, lejos del convento y de los recuerdos dolorosos. Sabía que sería un camino difícil, lleno de desafíos y tentaciones, pero estaba dispuesta a enfrentarlos con la ayuda de Dios. Antes de partir, me reuní con Sara para pedirle perdón en persona. Lloramos juntas, compartiendo nuestro dolor y nuestra esperanza de sanar. Nos abrazamos como hermanas, unidas por una experiencia traumática que nos había marcado de por vida. Dejé atrás el convento, la iglesia y todo lo que había conocido hasta entonces. Emprendí un viaje de autodescubrimiento, buscando mi lugar en el mundo y mi propósito en la vida. Aprendí a perdonarme a mí misma, a aceptar mis errores y a crecer a partir de ellos. Con el tiempo, encontré un nuevo camino. Decidí dedicar mi vida a ayudar a otras mujeres que habían sido víctimas de abuso y manipulación, brindándoles apoyo y consuelo. Encontré una nueva forma de servir a Dios, no a través de hábitos y rezos, sino a través de la compasión y el amor al prójimo. Aunque el recuerdo de mi relación con el pastor Mark aún me persigue en ocasiones, he aprendido a verlo como una lección valiosa, una lección sobre la importancia de la honestidad, la fidelidad y el amor verdadero. He aprendido que el verdadero amor no se construye sobre mentiras y traición, sino sobre la confianza, el respeto y la entrega genuina. Hoy miro hacia atrás a esa etapa de mi vida con una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza por el dolor causado y las oportunidades perdidas, pero gratitud por las lecciones aprendidas y la fortaleza adquirida. Sé que aún tengo un largo camino por recorrer, pero confío en que Dios me guiará en cada paso del camino. Mi historia no es una de final feliz convencional, pero es una historia de redención, de crecimiento y de esperanza. Una historia que me ha enseñado que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la verdad y del amor siempre encuentra su camino.